Bueno, muy bien. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya el apóstol Pablo ha expuesto claramente cómo toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Lo hemos visto en los dos primeros capítulos y en esta primera parte del capítulo 3. Ahora, a los hombres les gusta creer que son buenos, que su naturaleza es una naturaleza buena. Y cuando una persona que tiene a veces problemas emocionales, que se ven a sí mismos como no tan normales, por así decirlo, y van al psicólogo o reciben consejería. Estas personas lo que tratan es de afirmar que hay algo bueno en ti. Tienes que valorarte a ti mismo porque tú eres una persona buena. Vamos a ver qué es lo que nos dice realmente la palabra del Señor. En lo profundo del corazón del hombre, el mismo hombre sabe que hay un problema dentro de él que tiene que ver con la forma de ser de esa persona. O sea, algo interior. Muchas personas tratan de esquivar esta sensación culpando a los demás. Otros le echan la culpa a las circunstancias, le echan la culpa a la sociedad. Hay algunos que dicen que el hombre nace bueno, pero que la sociedad es la que lo corrompe. Y si vamos a la palabra de Dios y vemos con detenimiento qué es lo que el Señor dice acerca de la condición del hombre, es totalmente diferente a lo que dice la psicología, a lo que dicen muchos consejeros y a lo que dicen muchos aún predicadores cristianos con respecto a la condición del hombre. El filósofo Séneca escribió que toda persona culpable es su propio verdugo. Siempre en todas las personas hay culpabilidad. No importa cuán buena se crea la persona, cuán determinado esté a hacer cosas buenas, a evitar pensar cosas malas y a decirlas. Pero en el fondo de cada persona siempre va a haber
un sentimiento de culpa. Y esa culpabilidad lleva a las personas a consumir alcohol, a consumir drogas, a la ansiedad, a la desesperación, a la locura y en el término final de las cosas, al suicidio. Mis amados hermanos, el hombre no puede lidiar con el sentimiento de culpa que ha sido generado por su propio pecado. Hoy en día se presta mucha atención a la salud mental, pero esa restauración de la salud mental va más orientada a culpar a otros que a esa persona enfrentar su propia responsabilidad. Quieren librarse de la culpa, pero no saben cómo. Y entre más buscan soluciones para quitar ese sentimiento, más se sienten culpables. Pero podríamos preguntarnos realmente por qué el hombre se siente culpable. Y tendríamos una pregunta supremamente lógica, filosófica. Los hombres se sienten culpables porque son culpables. Y ese sentimiento de culpa es básicamente un síntoma de el problema real. Cuando una persona presenta episodios de fiebre, es porque hay algo en él que está originando esa fiebre. La fiebre no es en sí el problema. Ojo, la fiebre no es en sí el problema. ¿Qué está originando esa fiebre? Una infección bacteriana, una infección viral. Algo está funcionando mal en el cuerpo que nos está produciendo esa fiebre. Y aquí tenemos que identificar entonces cuál es la causa de esa culpa del hombre, de esa culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre se origina en el pecado. Y toda la consejería que nosotros podamos darle a una persona no va a servir absolutamente de nada mientras no solucione su problema real. Eso es como darle acetaminofén para bajar la fiebre. Meterlo en agua fría para que baje la fiebre. Pero si no se está combatiendo la raíz de ese problema, la causa de esa enfermedad, pues va a seguir produciéndose la fiebre. Hoy la psicología moderna trata con este asunto y hace que la persona se sienta mejor. Sí, estoy en consejería, estoy en psicólogo, estoy en psiquiatría. Son cosas, mis amados, legítimas que pueden hacer sentir mejor a una persona, pero de manera superficial y de manera temporal. Y generalmente se achaca la culpa a otra persona o a otra cosa. Ahora, tenemos que tratar con la raíz del pecado. La raíz que es el pecado. Cuando desviamos nuestra culpabilidad hacia otros, hacia las circunstancias, hacia la sociedad, hacia nuestros hermanos, nuestro cónyuge, estamos aún aumentando más el pecado y por consiguiente el sentimiento de culpa va a aumentar porque estamos siendo deshonestos. Así que tenemos que identificar, ¿cierto?, que la culpa del hombre tiene una sola causa. ¿Cuál es esa causa?
el propio pecado del hombre. Y si ese pecado no es quitado, pues la culpa tampoco puede ser quitado. Por eso es que el primer elemento del evangelio, mis hermanos, es confrontar al hombre con su propio pecado. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sí? Dios ha abierto, por así decirlo, un camino de salvación del pecado. Pero la persona tiene que estar convencida de su propio pecado. Si una persona no está convencida de su propio pecado, el evangelio no tiene nada que ofrecerle a esa persona. Aquella persona que se siente buena, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente, soy buen marido, soy buen ciudadano, pago mis impuestos, hago obras de caridad. Pero si esa persona no ha tratado con su propio pecado, mis amados, el evangelio no lo puede salvar. ¿Estamos? La salvación solamente viene cuando se ha reconocido el pecado, cuando se reconoce la necesidad de un Salvador, cuando el pecado es quitado de nuestras propias vidas y ponemos plenamente nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pablo ya lo ha declarado aquí en estos dos primeros capítulos. Los judíos, como los gentiles, todos son pecadores. Todos están condenados. Eso es claro. Pero ¿qué hace el hombre natural? El hombre natural se opone, rechaza esta verdad. El doctor Brandhaus dice lo siguiente, abro comillas: no es nada más que el orgullo terco y egoísta del hombre lo que le impide proceder a la confesión ante Dios, que puede traerle una libertad completa, pero que él se niega a hacerlo. Hoy el hombre se encuentra ante Dios como un pequeño niño que jura con lágrimas en sus ojos que ni siquiera se ha acercado al frasco de mermelada y que con aire de inocencia afrentada reclama justicia en virtud de su posición, con ignorancia total del hecho de que tiene una mancha grande de mermelada en su camisa justo debajo de la barbilla, la cual es claramente visible para todos, excepto para él mismo. Esa es la condición del hombre natural, del hombre pecador. El hombre niega su propio pecado. Hasta hoy en día quieren borrar el término pecado. Ya no se debe utilizar ese término de pecado. Pero si la Biblia habla de pecado, hay que hablar de pecado. Pecado significa errar al blanco. Por más de que hemos tratado de apuntar al blanco, hemos violado las leyes, los principios y los preceptos del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, bueno, el hombre está negando su propio pecado. Se ha expuesto cómo, con base en la creación, en la historia, en la lógica, y así como en la conciencia, ha presentado ya el apóstol Pablo un testimonio de la pecaminosidad del hombre.
Todas estas cosas que ya hemos visto. Pero ahora él comienza a tomar de las escrituras lo que la escritura dice acerca de la condición del hombre. Y aquí es como, imaginémonos un tribunal. ¿Qué hay en el tribunal? Primero tiene que haber un juez, ¿cierto? Un juez. ¿Qué más? Hay un acusador, un fiscal. ¿Qué más? Un defensor. ¿Quién más? Y un acusado, ¿cierto? Un acusado. Aquí el apóstol Pablo comienza a presentar desde el versículo 9 todos los argumentos que la palabra de Dios da en el Antiguo Testamento con respecto a la condición del hombre, a cómo Dios ve el hombre. Y vamos a ver varios aspectos. El primer aspecto es esa denuncia que el apóstol Pablo hace. Un segundo aspecto es cuál es ya la acusación formal sobre este hombre. ¿Cuál es el motivo de la acusación? Y finalmente, ¿cuál es el veredicto? Y creo que vamos a alcanzar a tocar la primera. ¿Cómo Pablo hace esta denuncia? Veamos el versículo 9 del capítulo 3. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjense cómo comienza este versículo. Comienza con dos preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pues? Después de que Pablo ha dado todo el testimonio y toda la argumentación, después de que el apóstol ha condenado al pagano que es inmoral, ¿cierto? Y al pagano que es moral, al judío también que es moral, pero también al judío que es inmoral, él está diciendo, ¿qué más testimonios necesitan? Está todo puesto delante de la mesa. Y hace la siguiente pregunta. ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos de naturaleza diferente? ¿Somos de una naturaleza mejor? Ellos merecen la condenación, pero nosotros estamos excluida de ella. ¿Nuestro molde es diferente? ¿Somos diferente de ellos? Y cuando el apóstol Pablo aquí se habla de nosotros, él no se está refiriendo a sus compatriotas judíos. Aquí básicamente se está refiriendo a sus hermanos creyentes que están en Roma, tanto judíos como gentiles. ¿Cómo podríamos nosotros parafrasear esta pregunta del apóstol Pablo? ¿Acaso los cristianos somos mejores en nosotros mismos que los otros? De todos aquellos ya que ya hemos hablado que están condenados delante de Dios. ¿Tenemos algo de diferente o algún privilegio aparte de los demás? ¿Hemos sido salvados porque nosotros estábamos en un plano espiritual más alto que los demás? ¿Éramos diferentes que los demás? ¿Cómo contesta Pablo esa pregunta? ¿Qué sigue diciendo? En ninguna manera, no. No somos mejores en nosotros mismos. No hay nada en nosotros mismos que sea mejor que los demás. Ya Pablo había
ha hablado acerca de que toda la humanidad está condenado. Gente muy íntegra o gente muy malvada. Todos por igual. Y toda la raza humana tiene que presentarse delante de Dios para poder rendir cuentas ahí en este tribunal de Dios. Por eso el apóstol dice, mire, ya hemos condenado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y cuando habla aquí de que ya hemos acusado, esta palabra se utilizaba para un término legal, al cual a una persona se le estaba imputando una determinada ofensa. Así como la justicia de Dios se imputa a aquel que ha creído en la obra del Señor Jesucristo por la fe, ¿sí? Aquí también este pecado, por causa de este pecado hemos sido nosotros imputados, se nos ha acreditado. Somos condenados y que todos están bajo pecado. Ese término bajo, ¿sí? Es estar bajo el poder, bajo la autoridad o bajo el control de algo o de alguien. O sea que todo ser humano, judíos y gentiles, todos están bajo. Están en esclavitud, están atados, están subyugados. ¿Por quién? Por el pecado. Eso es básico nosotros poder entenderlo, mis amados hermanos. Ahora, los judíos no pensaban de esa manera. Esta idea para los judíos les parecía absurda. Los judíos se creían justos delante de Dios precisamente por ser judíos, por ser descendientes de Abraham. Y consideraban a los demás simplemente que estaban bajo el juicio de Dios. Ahora, si un judío estaba sufriendo pobreza, si un judío sufría algún tipo de incapacidad o algún tipo de enfermedad, ellos automáticamente suponían que la causa de esa afección de esta persona era por causa de algún pecado abominable que habían cometido sus padres o él mismo. Y por ende perdían esa posición de privilegio delante de Dios. Si recordamos nosotros allá el texto de Juan, cuando un hombre que estaba enfermo, ciego, desde su nacimiento, y el Señor Jesús sana, ¿sí? Allá en el versículo 9:2, los mismos discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos ya suponían eso, ya lo sabía, todo el pueblo lo sabía, todos los judíos asumían esa posición. ¿Qué hace el Señor Jesús? Les corrige esa suposición errónea. ¿Qué pasa después cuando los fariseos interrogan a este hombre? ¿Qué les dijo él allá en los versículos 33 y 34? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Inmediatamente los fariseos se encienden en su ira, se ofenden y dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Fíjense cómo los consideraban. Y esas personas religiosas tienden a considerarse a sí mismas como mejores que los demás. Somos más favorecidos por Dios, porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras.
porque yo soy una persona religiosa. Aún incluso los cristianos a veces son tentados a creer que Dios los salvó porque de alguna manera había algo en ellos bueno. Dios me escogió porque es que hay algo bueno realmente en mí. Porque he tratado de ser buena gente, de cumplir las leyes de Dios, de hacer las obras de caridad. Pero esto, mis amados hermanos, no es así. Solamente porque se ha reconocido su propio pecado, porque ha reconocido la necesidad de un Salvador, porque no ha podido vencer el pecado en sus propias fuerzas y se entrega totalmente al Señor Jesucristo con fe, con humildad, para ser limpiado, para ser perdonado. Ahora, en cuanto a las personas, en cuanto a la conducta de las personas y las actitudes que las personas manifiestan, hay grandes diferencias. A simple vista y por conocimiento podríamos decir es que fulanito de tal es mejor persona que este otro. O a veces expresamos nuestras ideas, es que esta persona es muy buena persona. ¿Sí lo hemos dicho algunas veces? O también habíamos dicho, no, ese tipo es mala clase. Mala persona. ¿Cierto? Mis amados hermanos. Pero toda persona que no tiene a Cristo es pecadora en su naturaleza y se encuentra bajo el dominio y el control de Satanás. Pastor, pero ¿cómo puede decir eso? Eso lo dice la palabra. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, esa es la denuncia que el apóstol hace, ¿cierto? Frente a ese tribunal. Ahora, ¿cuál es la acusación? ¿De qué se está acusando al hombre? ¿De qué nos están acusando a cada uno de nosotros? Hoy en día, mis hermanos, es frecuente ver cuando alguien es presentado delante de un juez, el juez le pregunta si se considera culpable o se considera inocente. Hace poco hemos visto por los medios de comunicación cómo dos jóvenes agreden a otro muchacho y lo matan, lo asesinan a punta de golpes. Y estos tipos son presentados delante de un juez y el juez les pregunta, ¿ustedes son culpables o inocentes? ¿Y qué dicen ellos? Nosotros somos inocentes. Inocentes. Cuando todas las pruebas, cuando están los videos, cuando están los testimonios, las evidencias reales de que son culpables. Esa es la misma condición del hombre natural. Yo no debo nada, yo soy buena gente. Y aquí el apóstol pasa a hacer esa formulación de cargos en contra del hombre. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Aquí están los cargos. ¿Cuántos cargos contaron? ¿Cuántos cargos contaron? 13 cargos ahí hay en contra de toda la humanidad caída. 13 cargos, mis hermanos. Toda la humanidad está bajo esos cargos, tanto judíos como gentiles. Todos están bajo pecado, bajo juicio y bajo condenación. Por eso es que él dice, ni aún uno, ni siquiera hay uno. 6 veces lo reafirma en estos versos. Hay una total falta de justicia de parte del hombre ante Dios. Y esta acusación viene directamente de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol dice ahí, ¿cómo está escrito? Y cuando se dice como está escrito, pues tenemos que mirar qué es lo que está escrito. ¿De dónde es que? Es que viene esa citación que hace aquí el apóstol Pablo. Recuerden que en la tentación del Señor Jesucristo también utilizaron estas mismas palabras. Satanás utilizó esta frase, ¿sí? Como está escrito. Aquí se habla de un tiempo perfecto, algo que permanece, algo que es continuo. Eso que fue escrito implica total autoridad de parte de Dios, que debe ser reconocida por todo cristiano fiel, tanto judíos como gentiles. Ahora, estos 13 cargos, mis amados hermanos, los podemos ubicar en cuatro categorías. 3 categorías. Vamos a la primera categoría, creo que la alcanzamos a ver hoy, lo que tiene que ver con el carácter del acusado o de los acusados. El carácter. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos 6 primeros cargos son los siguientes. En el versículo 10, la segunda parte del versículo 10, dice que los hombres son malos. Malos. En la primera parte del 11, que son espiritualmente ignorantes. En la segunda parte del 11, que son rebeldes. En la primera parte del 12, descarriados. En la segunda parte del 12, espiritualmente ineptos. Y en la última parte del versículo 12, que son moralmente corruptos. Repito nuevamente, hombres malos, espiritualmente ignorantes, rebeldes, descarriados, espiritualmente ineptos y moralmente corruptos. ¿Cuál es el primero? Universalmente malos. Cobija absolutamente a toda la humanidad. Es una humanidad malvada. ¿Hay alguna excepción? Solamente el Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí de cómo está escrito, se está refiriendo allí al Salmo 14. Miren, vayamos allá al Salmo, libro de los Salmos. Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 14, versículo 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. En esta carta a los romanos, el tema de la justicia es el tema central de la carta. Aparece esa palabra más de 30 veces. Y hay también la palabra justificados o justificación, casi como unas 70 veces. Por eso el primer cargo que el apóstol hace aquí tiene que ver con la injusticia de la humanidad. ¿Por qué se utiliza esta palabra justo? Justo. ¿Qué es ser justo? Básicamente, el justo es aquella persona que es conforme a la creación de Dios, que cumple toda la ley de Dios. El ser creado como Dios lo creó originalmente a su imagen y semejanza. Ahora, uno se puede preguntar, pero hay personas que hacen cosas que son buenas. Hay personas que son moralmente correctas. Y podemos conocer a muchas personas de esa claridad, ¿cierto? Pero fíjense que aquí el apóstol está hablando de su conducta, ¿verdad? Pero va más allá de el carácter interno del hombre. Sí, que el carácter interno se manifiesta muchas veces en su conducta, pero hay unos tan sagaces que a veces su condición interna no la manifiestan y engañan también a otros. ¿Quién ha vivido en este planeta en el cual no haya cometido pecado? Solamente uno, ¿no? El Señor Jesucristo. A él se le puede decir el justo. El justo. ¿Conforme a qué justicia? A la justicia de Dios. No es a la justicia del mundo. Por eso el apóstol dice es que ni aún uno hay justo. Ahora, para dejar bien en claro, el apóstol lo repite nuevamente, ni aún uno. ¿Qué hombre se ha acercado, así sea de lejos, a cumplir la justicia perfecta de Cristo? Y el Señor lo exige, allá en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, si es una persona que no está siendo justa delante de Dios, es una persona injusta y Dios no la puede aceptar. ¿A quiénes acepta Dios? Aquellos que han cumplido la justicia perfecta de Dios o que llegan al estándar de la justicia de Dios. ¿Cómo un hombre pecador e injusto puede llegar a ser perfectamente justo? ¿Cómo puede ser eso? Esas precisamente son las buenas noticias del Evangelio, que Dios ha provisto un camino para que los hombres puedan ser perfectos. Dios ha dispuesto un camino para que el hombre pueda ser divinamente perfecto. Pero esa perfección viene, mis amados hermanos, como resultado de la gracia de Dios. Cuando esta persona responde en fe al Señor Jesucristo.
cuando ha creído en Él y se aferra y cree en la obra que Él realizó en la cruz. Hay un camino. Amén. Ok. Aquí Pablo le está diciendo, mire, todos los hombres están separados de Dios. Ante los ojos de Dios no hay niveles de justicia. Es que este es un poquito más justo o este es un poquito menos injusto que el otro. La justicia de Dios es perfecta. ¿Sí? O se es perfectamente justo o se es perfectamente pecaminoso. No hay lugares intermedios. Se es perfectamente justo cuando estamos en Cristo y se es perfectamente pecaminoso apartados de Cristo. En nuestro punto de vista humano y natural, vemos las diferentes clases de personas, unas mejores que otras, pero esto no se aplica así delante de la justicia de Dios. No se puede aplicar así delante de la justicia de Dios. Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. El segundo aspecto, ¿cuál es? El primero dijimos que el hombre es universalmente, ojo, universalmente malo. El segundo, ignorante espiritualmente. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¡Ah, carambas! Así el hombre, escúcheme bien, de alguna manera pudiera alcanzar esa justicia de Dios, no sabría qué hacer con ella. No sabría. El hombre no tiene la capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios y mucho menos el estándar de su justicia. Pablo ya lo había dicho, que el hombre puede ver y encontrar suficientes pruebas de quién es Dios. Dice en capítulo 1:20 de Romanos, dice de su eterno poder, de su deidad. Y dice, de tal manera que ninguno tiene excusa. Sí hay una revelación general de quién es Dios, de su poder, de su majestad, pero el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de poder conocer y entender quién es Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo dice ya en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También en su carta a los Efesios, ya en el capítulo 18, veamos Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es la causa o cuál es la razón de la ignorancia espiritual del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué no puede conocer? ¿Por qué no puede obedecer? ¿Por qué no puede servir a Dios? Dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay.
por la dureza de su corazón. Fíjese que los hombres no pecan y endurecen su corazón en contra de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, sino es lo contrario. Son ignorantes acerca de la disposición que hay pecaminosa en su vida, en su corazón, y ese corazón endurecido. Ahora, todas las personas reciben cierto conocimiento y cierta realidad de Dios, como habíamos dicho, a través de la creación, a través del testimonio que Dios da a las conciencias de cada uno. Pero esa naturaleza pecadora se encarga de bloquear esa revelación natural que viene de parte de Dios. Por eso es que el hombre natural endurece su corazón y su mente está llena de oscuridad, llena de tinieblas. O sea que es incapaz de conocer a Dios, de entender a Dios, y tampoco tiene en sí la disposición para querer conocerlo. ¿Queda claro, mis hermanos? Ok. O sea que el hombre natural está condenado, caído en su propio pecado, está atrapado, está viviendo toda una confusión. Esa es la condición del hombre. Y cuando se expone este hombre a la verdad del Evangelio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el hombre natural es expuesto ante la verdad del Evangelio? Lo ve como una amenaza. Eso no va conmigo. No lo ve como la puerta, como el camino, como la oportunidad de escapar de su propia esclavitud y entrar a la bendición de Dios. Y saca todos los argumentos y todas las excusas para escapar del mensaje del Señor, para rechazar la gracia que Dios ha provisto para salvación. No me hable a mí de eso. Porque cuando comienza a hablarse del Evangelio, lo primero que comienza a ver es su propia condición de pecado. Por eso, mis hermanos, es solamente aconsejar a las personas que sean buenas gentes. Eso no sirve para nada. Es como decirle al que está enfermo de cáncer terminal, tranquilo, tómese esa aspirina que con eso se va a sanar. Se está engañando a la persona. Hay que tratar la raíz del problema. Número 3. ¿Cuál era el primero? El hombre es universalmente malvado. El segundo, ignorante espiritualmente. El tercero, dice, no hay quien busque a Dios. Universalmente malos, espiritualmente ignorantes, caídos y rebeldes. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Millones, miles. ¿Sí? Podríamos decir, uy, esta humanidad, ¿cómo busca a Dios, cierto? Podríamos decir, de tantas religiones, hay muchas personas que están buscando a Dios. Pero fíjense qué es lo que dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que dice? Que todos se apartaron, de que no hay quien busque a Dios. El hombre se ha dedicado a crear sus propios dioses, a crear falsos dioses
crea sus propios dioses de acuerdo a sus gustos personales. Esos chuchitos no es tan malo para mandarme al infierno. Crean sus propios dioses. Fíjense qué ha dicho el Señor. Si me buscan de todo corazón, ¿qué va a suceder? Cuando alguien busca de todo corazón al Señor, miremos allá lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, verso 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo aquel que busca realmente con sinceridad al Señor, todo aquel que anhele conocerle, ¿qué dice el Señor? Que lo va a encontrar. El mismo Señor Jesús dice que todo aquel que llama a la puerta, se le abre. Todos los que buscan, encuentran. Todos. Pero también el Señor sabe que la inclinación del hombre hacia el pecado los lleva a no buscarle. Entonces, ¿qué hace Dios? Él los busca y los atrae hacia sí mismos. ¿Estamos, mis amados hermanos? Ok, muy bien. Ahora, la persona que realmente busca a Dios, esta persona, mis hermanos, va a recibir de Dios. Miren lo que dice allá el Salmo 16, 8. Miren lo que dice David. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Dios está siempre delante de nosotros? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Realmente Dios es el foco central de nuestra vida. Esta mañana estábamos cantando, Señor, tú eres el centro de todo. Dios es el centro de nuestras vidas. Es el principio y es el final de todo. Le adoramos, lo respetamos, lo honramos, nos alimentamos diariamente de esa palabra verdadera que Él nos ha dejado. ¿Obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Nos relacionamos con Él en oración, mis amados hermanos? ¿Vivimos conscientemente en la presencia de Dios? Coran Deo. Es para preguntarnos. Ahora, esto no se puede hacer en un plano natural. Esto el hombre natural no lo puede hacer. La palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque la inclinación natural del hombre es hacer lo que él quiere. Filipenses 2:21 dice que allá buscan lo suyo propio. Número 4. ¿Cuál es el número 4? Descarriados, ¿cierto? Descarriados. Dice en el Salmo 14:3, todos se desviaron de Dios. Rebeldes por naturaleza. Y el rebelde vive alejado de la voluntad de Dios por su propia naturaleza. ¿Y qué significa eso de que se desviaron? Tomar la dirección
equivocada. En el ámbito militar, cuando un soldado se desviaba, era cuando estaban enfrentando al enemigo en batalla y este enemigo corría para otro lado, estaba desertando del ejército. Y la inclinación del hombre es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Camino. Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento se habla de los cristianos como los seguidores del camino. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Hasta los mismos demonios reconocieron un demonio de adivinación allá en Hechos 16:17, reconociendo, dice: siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 19:9 dice que algunos opositores judíos en contra de Pablo dicen que eran hombres maldiciendo el camino delante de la multitud. Y a causa de eso hubo un gran disturbio ahí por causa de los del camino. El apóstol Pablo también allá en Hechos 24 dice lo siguiente cuando estaba frente al gobernador Félix: esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el autor de Hebreos también habla acerca del camino, allá en Hebreos 10:20. Dice que Cristo, a través de su obra expiatoria, ¿cierto?, abrió un camino. Es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Pedro también condena a los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Allá en 2 de Pedro 2:15 y 21 dice: dejaron el camino recto, el evangelio verdadero, que es el camino de la justicia. ¿Por qué camino estamos transitando? ¿Por el buen camino o por el mal camino? Que también habla ya Proverbios capítulo 8:13. Y Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece rectos, derechos, pero su fin es camino de muerte. De muerte. ¿Qué camino estamos transitando? Número 5. Espiritualmente ineptos. Dice que a una, o sea, toda la humanidad, sin ninguna excepción, se hicieron inútiles. Inútiles. Este término inútil se aplicaba también a la leche. Cuando la leche se tornaba agria, se tornaba rancia, no servía para ser consumida. Con eso no se puede hacer ni mantequilla, ni se puede hacer queso, ni se puede hacer yogur, ni nada. Inútil. ¿Para qué sirve? Para nada. También se utilizaba este término inútil a la sonrisa de un bobo, de un tonto. ¿Se han visto alguna vez por ahí sonreír a algún tonto? ¿No? No, yo no estoy hablando de un beso de boba. Estoy hablando de una sonrisa de un tonto. ¿No las han escuchado? Bueno, mira de vez en cuando por ahí alguno de esos. Eso se llama inútil. Muy bien. Ahora, una persona, mis hermanos, que está espiritualmente muerta, es como una rama que no produce ningún tipo de fruto. No tiene ningún valor. ¿Qué se hace con esas ramas?
son arrojadas al fuego y son consumidas por el fuego. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá a Tito? Miremos Tito 1:6. Tito 1:16, perdón. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El hombre natural no puede cumplir, es inútil para los propósitos de Dios. El hombre natural es inútil para los propósitos de Dios, como la leche picha. Número 6. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Qué sigue diciendo? Corrupto. Parece que fue una repetición de el primer cargo, ¿no? Pero básicamente es un resumen de esos cargos anteriores. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Quien haga lo bueno. Se refiere a quien hace lo recto. Una persona que es moralmente correcta. ¿Y cómo se mide? ¿O con qué se mide? ¿Cuál es el estándar de esa medición? La justicia de Dios. Y el hombre natural no tiene la capacidad, mis hermanos, para hacer lo que es recto ni lo que es bueno. Aunque nosotros desde nuestra perspectiva podamos decir, sí, este es como buena gente. Pero según los estándares de Dios, no. Sí que hay unas personas que se comportan mejor que otras, sí. Pero dentro de esa persona no está la capacidad para obrar realmente lo que es bueno para Dios, conforme a la santidad de Dios, conforme a la perfección de Dios, conforme a la justicia de Dios. Por eso la palabra dice que Dios preparó de antemano obras para nosotros, ¿sí? Para que nos moviéramos nosotros en esas buenas obras. Hay una historia de un hombre que en Escocia estaba caminando un día por un parque, un sábado. Llevaba un Nuevo Testamento en un maletín que tenía de cuero. Y algunos jóvenes pensaron que era un fotógrafo. Entonces estos jóvenes se acercan a este hombre y les pide que les tome una fotografía. Y mire lo que les contesta este hombre. Ya la tengo aquí dentro. Cuando los más jóvenes le preguntaron dónde y cuándo la había tomado, él sacó ese Nuevo Testamento y le leyó Romanos 3, del verso 29 al verso 23. Y les dijo, esa es la fotografía de ustedes. Y aprovechó para testificarles de el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la acusación formal de los cargos sobre todos. Y no hay ninguno que se pueda excusar. De ahí la necesidad profunda del Evangelio. ¿Queda claro, mis hermanos? No hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra posibilidad, porque todos pecamos. Pero gracias a Dios por su infinita gracia
y su abundante misericordia que nos mostró el camino, que podemos conocer el camino, que podemos andar en el camino. No porque seamos mejor que otros, no porque seamos más buena gente que otros, sino por física y solamente gracia, la gracia de Dios. Solo gracia. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque en estos textos, Señor, nos muestras la condición de la humanidad caída, totalmente apartada de ti. Y es cuando reconocemos, Señor, realmente por tu Espíritu Santo, la profunda necesidad que tenemos de ser perdonados, de ser limpiados, de que la culpa, Señor, sea quitada de nuestras vidas y que todas estas imputaciones de cargos que vienen de parte tuya sobre nuestras vidas, Señor, fueron ahora imputadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto de que hablamos en esta mañana fue cargado en Jesucristo allí en la cruz. Y Él, Señor, imputó nuestra justicia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque solamente es por pura gracia, inmensa misericordia, gran bondad. No por nada en nosotros de lo cual pudiéramos nosotros enorgullecernos o jactarnos cuando éramos los más pequeños de todos y nos has visto con inmenso amor y gran bondad e infinita misericordia. Gracias, amado Dios. De igual manera, rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciéndonos cada día, colocando ese querer y ese sentir, ese hacer, para conocerte más, para entenderte más, para caminar contigo, Señor, para que esa obra de santificación se lleve a cabo progresivamente en cada uno de nosotros y que podamos manifestar, Señor, en nuestras vidas tu gloria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.